Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a resolver un problema de dinámica en un plano horizontal. El problema que vamos a resolver nos dice que tenemos un bloque con una masa de 3 kilos situado sobre un plano horizontal y sobre él está actuando una fuerza de 20 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Además nos dicen que el coeficiente de rozamiento que tenemos es de 0,2. Así que antes de contestar las preguntas nos vamos a hacer un dibujo y a poner todos los datos que tengamos. Ya tenemos por aquí el dibujo. Lo que tenemos que poner inicialmente es una línea horizontal, ya que el problema se desarrolla en un plano horizontal. Después el bloque de 3 kilos de masa. Recordad que es muy importante diferenciar entre masa y peso, puesto que el peso es una fuerza y por tanto se va a medir en newtons, y por otro lado la masa se va a medir siempre en kilos. Así que tenemos un bloque de 3 kilos de masa sobre el que está actuando una fuerza de 20 newtons formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Una vez que tenemos esto, sí que nos podemos fijar ya en que nos preguntan para poner las fuerzas que necesitemos para calcular las cosas. En primer lugar nos dicen que tenemos que dibujar todas las fuerzas, así que vamos a ello. Por un lado tenemos la fuerza F, que es la fuerza que nos dice el problema que se hace sobre este bloque de 20 newtons, y por otro lado tenemos que pensar en las fuerzas que el problema no nos dice directamente, pero que tenemos que saber que existen. La primera y la que siempre se nos ocurre inicialmente es el peso, porque ya sabemos que en el planeta Tierra todas las masas tienen una fuerza asociada que se llama peso, que se calcula haciendo masa por gravedad. La masa del objeto que estemos pensando por la gravedad, que ya sabemos que podemos utilizar 9,8 o 10 según el profesor que tengamos. Yo voy a utilizar en los problemas 9,8, que es un poquito más exacto que 10. Así que vamos a pintarla. Lo que tenemos que saber es que el peso es una fuerza que siempre va a ir hacia abajo. Por lo tanto, el peso lo podemos pintar por aquí. Además del peso, tenemos que recordar que siempre que tengamos un objeto apoyado sobre una superficie, tenemos la fuerza normal, que se llama así porque es una fuerza en dirección perpendicular a la superficie sobre la que se está apoyando el objeto. En este caso, al ser una superficie horizontal, su perpendicular será una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza normal estará por aquí. Esa va a ser la fuerza normal de nuestro ejercicio. Y por último tenemos que pensar en si en este problema tendremos fuerza de rozamiento o no. Para ello tenemos que fijarnos en los datos que nos da el problema y pensar si puede existir o no. En este caso nos dan el coeficiente de rozamiento. Así que siempre que nos den coeficiente de rozamiento tenemos que saber que habrá fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre va a ir en la misma dirección que el plano del movimiento, pero en sentido contrario. Recordamos un poquito esto de dirección y sentido. Dirección son las líneas sobre las que se va a mover y el sentido va a ser si va a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Como este objeto se va a mover hacia la derecha, puesto que la fuerza que tira de él va hacia la derecha, nuestra fuerza de rozamiento tiene que ser contraria al movimiento, por lo tanto irá hacia la izquierda y aquí estará la fuerza de rozamiento que normalmente llamamos Fr. Y así tenemos todas las fuerzas dibujadas. Ahora lo que tendremos que hacer es calcular cada una de estas fuerzas. Para ello, antes de empezar, voy a poner a la derecha un recordatorio de todas las fórmulas que vamos a necesitar para resolver este problema. Por ahí tenemos estas fórmulas. La primera, fuerza igual a masa por aceleración. La segunda, ley de Newton, la fórmula más utilizada en los problemas de dinámica. En segundo lugar, una fórmula que en realidad es la misma que la primera, que es peso igual a masa por gravedad. ¿Por qué digo que es la misma? Porque el peso es un tipo de fuerza, la masa sigue exactamente igual y en vez de aceleración tenemos gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es una aceleración. La gravedad es la aceleración que tienen todos los objetos en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, esta fórmula para la fuerza concreta del peso queda como esta. Peso es igual a la masa del objeto por la gravedad, que nosotros vamos a utilizar 9,8. Y por último, fuerza de rozamiento es igual a fuerza normal por coeficiente de rozamiento. Recordar que tanto las
fuerzas como las aceleraciones son vectores. Con estas fórmulas en las que no he puesto la rayita de vector, simplemente vamos a calcular los módulos para saber las direcciones y los sentidos de estas fuerzas. Tenemos el dibujo y en el momento de dar el resultado final indicaremos como vector qué dirección y qué sentido tiene cada fuerza. Así que una vez que tenemos esto, antes de empezar a aplicar las fórmulas, vamos a fijarnos bien en qué fuerzas tenemos dibujadas y en si tenemos que descomponer o no algunas fuerzas para que todas estén en los ejes X e Y. Vamos a empezar. Como vemos, por aquí tenemos la fuerza de rozamiento que no tendremos que descomponer, puesto que está en el eje X, en sentido negativo porque va a la izquierda, pero está en el eje X. Por otro lado, tanto el peso como la normal tampoco las vamos a tener que descomponer, puesto que ya pertenecen al eje Y, una en sentido positivo, la normal, porque va hacia arriba, y la otra en sentido negativo, que será el peso, porque va hacia abajo. Y por último nos encontramos con la fuerza que se le aplica al cuerpo, que es de 20 newtons, que esta sí que tenemos que descomponerla, puesto que es una fuerza que no pertenece ni por completo al eje X ni por completo al eje Y. Así que vamos a dibujar. Ahí ya tenemos dibujada la fuerza del eje X y la fuerza del eje Y. Ahora vamos a empezar a calcular todo lo que podamos. En primer lugar podemos empezar por esta descomposición, ya que podemos calcular tanto FI como FX con las fórmulas de trigonometría, que por si se nos han olvidado voy a ponerlas también a modo de recordatorio. Como vemos por aquí, tenemos que el coseno de un ángulo siempre va a ser igual a cateto contiguo entre hipotenusa y que el seno de un ángulo siempre va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Así que recordamos que las flechitas de FI y de FX se podían mover de forma paralela, es decir, la FI la podemos mover así y la FX la podemos mover así. Si esta FI la ponemos aquí, vemos que se forma un triángulo rectángulo en el que este es el ángulo recto, esta será la hipotenusa que corresponde con F igual a 20 newtons y por tanto al ser este el ángulo sobre el que vamos a calcular coseno y seno, Fx será el cateto contiguo porque es el cateto que está pegadito al ángulo y Fi, como lo hemos pintado aquí, será el cateto opuesto. Si empezamos por la del coseno, esto será coseno de 30 igual a cateto contiguo, que será Fx, dividido entre hipotenusa, que es 20. Así que Fx es 20 por el coseno de 30, que esto nos da 17,3 newtons. Si hacemos lo mismo pero con el seno de 30, esto será igual a Fi, ya que Fi es el cateto opuesto, dividido entre 20, que es la hipotenusa. Así que Fi es igual a 20 por el seno de 30, que esto nos da 10 newtons. Así que ya tenemos tanto Fx, que lo vamos a ir apuntando por aquí para tenerlo ordenado, como Fi. Ya tenemos la fuerza F descompuesta en los dos ejes. Ahora continuamos calculando el resto de fuerzas que, aunque no haya que descomponerlas, sí que tenemos que saber su valor. Podemos empezar con el peso, que suele ser la más sencilla, puesto que simplemente hay que aplicar esta fórmula directamente. La masa de nuestro objeto son 3 kilos y la gravedad, como sabemos, son 9,8. Así que simplemente tenemos que hacer esta operación, que nos da 29,4 newtons. Ahora necesitamos calcular la fuerza normal. Para calcular la fuerza normal, siempre nos vamos a fijar en qué eje está esa fuerza y hacer un análisis de fuerzas en ese eje, porque no tenemos una fórmula para calcular esta fuerza. Así que tenemos que fijarnos que la fuerza normal está en el eje Y. Así que tenemos que ver qué fuerzas del eje Y son positivas, es decir, van hacia arriba, y qué fuerzas son negativas. En este caso tenemos dos fuerzas que son la normal y la Fi, que son positivas porque van hacia arriba, y una única fuerza del eje Y que es negativa porque va hacia abajo, que es el peso. Por lo tanto, como nuestro objeto no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, quiere decir que el balance de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. ¿Esto qué significa? Esto significa que todas las fuerzas que van hacia arriba, la fuerza normal más la Fi, tienen que ser igual a todas las fuerzas que van hacia abajo, en este caso el peso. Y como ya conocemos tanto la Fi como el peso,
podemos despejar la normal. Así que la fuerza normal será igual a el peso, que son 29,4, menos la FI, que son 10 newtons, menos simplemente porque esto es como una ecuación matemática, FI, que es positivo, que está sumando, pasa al otro lado restando. Y esa operación nos queda 19,4 newtons. Así que de esta forma ya hemos calculado la fuerza normal. Vamos a escribirla también por aquí a la derecha para tener todas las fuerzas colocadas. Una vez que hemos calculado tanto Fx como Fi, como la normal, como el peso, que se me ha olvidado ponerla por aquí, 29,4 newtons, solo nos queda calcular la fuerza de rozamiento. Y para ello sí que tenemos una fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a normal por coeficiente de rozamiento. Así que vamos a calcularla. Fuerza de rozamiento será igual a la normal, que en nuestro caso son 19,4, multiplicado por el coeficiente de rozamiento, que el problema nos decía que era 0,2. Así que multiplicamos por 0,2 y esto nos da 3,9 newtons. Así que podemos escribir también por aquí fuerza de rozamiento igual a 3,9 newtons. Ahora nos tenemos que fijar en el apartado B. El apartado B nos pregunta por cuál será la aceleración que lleve el bloque. Para ello tenemos que calcular esa aceleración utilizando la segunda ley de Newton, que es la única fórmula en la que aparece la aceleración. Así que vamos a borrar todo esto, nos dejamos las fuerzas que hemos calculado apuntadas por ahí y empezamos a calcular el apartado B. Antes de empezar a calcular el apartado B, recordad una cosa muy importante. Todas las fuerzas que tenemos aquí, estos valores que tenemos aquí escritos, corresponden con el módulo de las fuerzas, puesto que las direcciones y los sentidos los tenemos plasmados en el dibujo con las flechas de cada fuerza. Así que dicho esto, vamos a empezar con el apartado B, que me pregunta por cuál será la aceleración de este bloque. Bueno, antes, para calcular la fuerza normal, ya hemos hecho un análisis de lo que ocurría en el eje Y. En el eje Y nuestro bloque no se va a mover y por lo tanto las dos fuerzas positivas, normal y FI, sumadas tienen que ser igual al peso. Así que para calcular la aceleración que lleva el bloque no vamos a tener en cuenta este eje, puesto que en el eje Y no se va a mover, únicamente se va a mover en el eje X. Así que para eso vamos a tener en cuenta tanto Fx como fuerza de rozamiento. Lo primero que tenemos que ver es con cuánta fuerza total se va a mover mi bloque. La fuerza X va a ser una fuerza positiva porque va a la derecha y la fuerza de rozamiento va a ser una fuerza negativa porque va a la izquierda. Así que para saber cuál es la fuerza total del eje X, que lo podemos poner así, sumatorio de fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a Fx de forma positiva menos fuerza de rozamiento. El menos es porque la fuerza de rozamiento tiene que ser negativa. Así que esto simplemente será 17,3 menos 3,9. Y esto nos da 13,4 newtons. Esta va a ser mi fuerza total del eje X, el sumatorio de fuerzas del eje X. Una vez que tengo este sumatorio de fuerzas, ya sí que puedo aplicar la fórmula de la segunda ley de Newton, quedando que mi fuerza total, 13,4, va a ser igual a la masa del objeto, que es 3 por aceleración. Y de esta forma podemos despejar la aceleración. Recordamos que como esto está multiplicando, el 3 puede pasar por aquí dividiendo. Así que nos va a quedar que 13,4 dividido entre 3 va a ser igual a la aceleración. Y este resultado nos da 4,5 metros partido segundo al cuadrado, ya que esas son las unidades de la aceleración. Así que nuestro resultado final para el apartado B será que la aceleración va a 4,5 metros partido segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta para este apartado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.